¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva ocasión de Cercanos, un espacio en el que siempre nos encanta tener conocimiento fresco, conocimiento actualizado que le pueda funcionar a usted en su casa para poder tomar decisiones estratégicas, le decimos nosotros, en generación de nuevos modelos de negocio, de educación, formación profesional, generación de empleo en el país y que al final usted sea una persona con criterio, capaz entonces de tomar, como les decía antes, sus propias decisiones que afectan inmediatamente su calidad de vida. De eso se trata este espacio y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que definitivamente está muy vinculado con la calidad de vida, no solamente en cómo la llevamos, sino en la ejecución constante de esta diariamente. Para ello, vamos a darle la bienvenida al señor Gerardo Quiroz, quien es encargado de gestión del riesgo de desastres en PNUD. Bienvenido, don Gerardo. Muchas gracias por el espacio, encantado de estar acá. Hoy vamos a estar hablando con don Gerardo acerca de un tema muy interesante y es que actualmente se está llevando a cabo una campaña que busca promover el cambio social, pero también con un impacto económico llamada la métrica embotellada. ¿De qué se trata esta campaña? Veamos primero este video antes de comenzar a hablar con don Gerardo. La métrica embotellada la asociamos a un recipiente que es muy familiar para nosotros. Un envase plástico de una gaseosa de 2 litros es fácilmente identificable, fácilmente asociable. Si acudimos a esta métrica embotellada, que es una especie de metáfora sobre la cantidad de agua que utilizamos, podremos decir, por ejemplo, tantas botellas de 2 litros he utilizado para el baño de hoy. Eso nos va a generar una referencia sobre la cantidad de agua que estamos usando y en algunos casos desperdiciando. Es por eso que para tomar conciencia sobre el gasto y el uso del agua, que requerimos medidas que son familiares para nosotros, medidas cotidianas del día a día que nos permiten rápidamente asociar nuestros niveles de consumo de este líquido vital. Veíamos entonces la conversación, o más bien la exposición acerca de qué es la métrica embotellada y esa página web www.lametricaembotellada.com para que ustedes puedan obtener más información acerca de esta campaña. Don Gerardo, hablábamos precisamente y daban el ejemplo de esa botella de 2 litros y por aquí tenemos algunas referencias y más adelante hablaremos eventualmente de en qué consiste la campaña. Pero esta campaña diagnosticó un fenómeno y es la escasez de agua desde hoy y quién sabe en cuánto tiempo. Barájenos un poquito esa dinámica y por qué ustedes llegan a la conclusión de o nos estamos ya o nos vamos a quedar sin el flujo constante de agua que tenemos. De acuerdo, sí, la campaña en realidad responde a una realidad que estamos experimentando, que es que la disponibilidad de agua potable se reduce considerablemente. Y nos ayuda a la campaña a identificar de qué manera podemos medir el consumo que estamos teniendo de agua potable, que es algo que no es muy claro para la gente en general no es consciente de cuánta agua se está utilizando, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos varias variables que necesitamos tener en cuenta y que tienen un impacto sobre la disponibilidad de agua. Una es que el crecimiento urbano del país está reduciendo las zonas de captación de agua, es decir, las zonas por donde el agua se filtra y que permite que alimente a los acuíferos de donde extraemos el agua para luego entregársela a las personas en sus casas. Estamos construyendo por todas partes y estamos construyendo y poniendo cemento encima de las zonas donde antes se filtraba el agua. Entonces, básicamente estamos reduciendo la capacidad que tiene el suelo para filtrar agua, almacenarla y ponerla luego a disposición. Eso es uno de los elementos que nos está afectando. Luego también están elementos relacionados con la organización y la operación e infraestructura de los sistemas de acueducto, es decir, lo que nos permite capturar el agua en las zonas donde se produce y llevarla hasta el grifo de la casa. Nosotros estamos acostumbrados, la mayoría, a simplemente darle vuelta al tubo y tenemos un chorro a disposición. Eso se está disminuyendo, es decir,
tanto la cantidad de agua que estamos recibiendo como la posibilidad de seguir recibiendo agua con esa facilidad se está disminuyendo, entre otras razones por las que ya decía, digamos, la limitación o la reducción que estamos generando en la capacidad de fabricar agua, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero por otro lado, la infraestructura está agotada, es decir, los modelos nuestros están agotados. Nosotros tenemos una gran cantidad de operadores, tenemos asadas, tenemos el AIA, algunas municipalidades dan agua, o digamos, administran el acueducto, la empresa de servicios públicos de Heredia. Todas tienen diferentes metodologías y diferentes calidades y capacidades de entregar el agua. Pero ninguna de esas es uniforme. Cada uno utiliza su propio método, pero ¿se rigen bajo alguna normativa superior a ellos? Sí, hay normativas, digamos. El AIA es el ente rector de los acueductos, entonces el AIA es el que establece, digamos, las normativas de base. Pero para nadie es un secreto, por ejemplo, que las asadas son los acueductos comunales administrados por asociaciones en zonas rurales. Pues tienen muchísima dificultad porque brindar un servicio de calidad es caro, es muy complicado, técnicamente muy exigente, y los únicos ingresos que las asadas tienen es lo que le cobran a las personas por la tarifa de agua. Además que los costos de mantenimiento de un acueducto son altísimos. Ya ve incluso el AIA siendo un organismo poderoso en el sentido de que atiende a la mayor cantidad de población del país. Prácticamente todo el gran área metropolitana está a cargo del AIA. Aún el AIA tiene problemas técnicos y operativos. Ahora imagínense una organización comunal, digamos, que funciona con un grupo de vecinos que con toda la voluntad se encargan de organizar todos los aspectos, y entonces hay mucha dificultad. Algunas municipalidades que administran también tienen sus dificultades. La empresa de servicios públicos de Heredia funciona de una manera diferente, como una empresa público-privada, pero todas tienen desafíos diferentes y específicos para garantizarle el agua potable a las personas. A esto se suma también el fenómeno del niño que ustedes mencionan dentro del planteamiento de esta campaña como tal. ¿En qué estado se encuentra y cómo se ve impactado Costa Rica producto de este fenómeno? Sería importante mencionar el fenómeno del niño, sí, pero también los fenómenos de variabilidad climática que estamos experimentando. Digamos, el calentamiento global, para nadie es un secreto y todo el mundo anda todos estos días, qué calor. Y entonces el fenómeno del niño es un evento temporal que ocurre cada cierto tiempo y que lo hemos tenido desde antes de que estuviéramos en la Tierra y quedará cuando nos hayamos ido del planeta. Lo que pasa es que el fenómeno del niño interactúa con estas nuevas condiciones del clima. Claro. Y entonces lo que antes era un evento periódico que nos afectaba y que nos generaba dificultades, hoy día se complejiza, ¿verdad? Porque estamos teniendo un evento de fenómeno del niño que genera muchísimo, digamos, le eleva las temperaturas en el Pacífico y bueno, y en interacción con la atmósfera hay una serie de elementos que modifican el clima y que, por ejemplo, reducen la cantidad de lluvia, que la lluvia evidentemente es nuestra principal fuente de captura de agua. Entonces, esa combinación nos hace vivir en este año y por lo menos 2-3 años más, una situación sumamente complicada con respecto a la disponibilidad del agua. Si a eso le agregamos todos los problemas que tenemos relacionados con capacidad de la infraestructura, con la organización del servicio, y hay otros elementos que también hay que tomar en cuenta, es que estamos afectando muchísimo a la calidad del agua por la contaminación tan grande que estamos generándole al agua. Que es un tema que podemos hablar un poquito más adelante, si te parece. Pero... Hablando un poco de las asadas y retomando ese tema de nuevo, porque creo que hace poco tuve la experiencia de visitar una zona en el país llamada Cangrejal de Acosta. Yo en la vida había ido por ahí, se lo aseguro a usted y a toda la gente, nunca me había acercado por allá.
Y conocer ese lugar me cautivó en realidad porque es una zona que está bastante remota de San José, pero sigue siendo San José. Claro. ¿Verdad? Y entonces conversando con las personas de la localidad, hablaban del problema que tienen con la asada en la zona específica donde ellos residen. Hay escasez de agua para ellos, hay un manejo muchísimo más voluntario que estructurado, como usted bien lo planteaba antes. ¿Qué otras zonas del país se encuentran en una situación similar, donde la escasez forma parte de su rutina diaria y todos estos fenómenos que usted ha mencionado son más perceptibles para ellos y ellas? Claro, las zonas clásicas, ¿verdad? Y que además por razones naturales, Guanacaste, que tiene zonas de muchísima sequedad, donde las lluvias son mucho menores y de repente la capacidad de filtración es menor. Está todo el Pacífico Central, digamos, toda la franja del Pacífico enfrenta muchas dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua. Además, en las zonas costeras hay un problema adicional que es la salinización del agua potable, es decir, el aumento el aumento del nivel del mar está salinizando el agua potable, pero además la explotación tan intensiva que estamos haciendo del agua en esas zonas hace que baje el nivel de agua dulce y entonces se incrementa el nivel de agua salada y los pozos, por ejemplo, se echan a perder porque están salinizados y ya no pueden ser utilizados como agua potable. Entonces, el crecimiento de la demanda, por ejemplo, es importante en las zonas turísticas, por ejemplo, donde hay un gran desarrollo o un gran crecimiento de demanda de condominios, por ejemplo, de lujo o de ese tipo de desarrollo urbanístico, donde hay piscinas, digamos, un condominio donde hay 20 casas y hay 20 piscinas, esa demanda extraordinaria de agua genera, digamos, un uso intensivo del agua y la extracción que estamos generando de los pozos sin que haya una reposición pronta, es decir, si se está reduciendo la infiltración, pero estamos incrementando la extracción, claramente estamos haciendo una explotación inadecuada de las fuentes. Esa es la realidad en muchas zonas del país. También el otro tema es que el agua es para todos los usos, para el uso como agua potable, pero también para la producción, pero también para el turismo, también para la agricultura, es decir, todos los usos incrementados además generan una demanda extraordinaria de agua para la cual probablemente no estamos listos, ¿verdad? Entonces, en muchos casos por razones de infraestructura, que la infraestructura no está lista para hacerle frente a la demanda, pero en otros casos también por disponibilidad de líquido en el acuífero, ¿verdad? Mencionaba usted este fenómeno tanto en Guanacaste como en el Pacífico Central, que entendería yo que se aduce más hacia esa escasez de lluvia y también al uso intensivo, me gustó esa palabra como la planteó, un uso intensivo y extraordinario de las fuentes de líquido como tal. Claro. En San José, ¿cuál es el fenómeno cuando de pronto pasan los camioncitos o los mensajes o pasan por las noticias? Prepárese Moravia, Tibás, Guadalupe, porque no va a haber agua de tal día, de tal hora a tal hora, ¿verdad? Entonces, ¿eso tiene más que ver con estos mismos fenómenos de escasez y todo lo que hemos planteado o un tema más estructural administrativo? Creo que hay que pensar en una problemática que es integral, ¿verdad? Okay. Porque el crecimiento de la población y la demanda y el crecimiento de la urbanización, como decía al principio, muchas veces hace que se reduzca, como decíamos, la capacidad de infiltrar agua y por lo tanto la cantidad de agua disponible. Esa es una cosa. La otra cosa tiene que ver también con infraestructura. La infraestructura nuestra de distribución del agua potable se ha quedado rezagada, está obsoleta. Hay un proyecto que es el proyecto Orosi 2, que es para traer agua desde Orosi hacia el área metropolitana, que está detenido y que ese proyecto, por ejemplo, estaba planificado para que en estas épocas ya pudiera estar funcionando y atendiera la demanda
nueva y extraordinaria. Entonces el crecimiento de la población y por tanto de la demanda es un elemento. Que se ha encontrado con una infraestructura que no está preparada para atender esa demanda es otro elemento. Claro. Que se ha enfrentado con eventos de clima más seguidos, es decir, hemos tenido eventos donde se reduce la cantidad de lluvia y por lo tanto la cantidad de agua que se aprovecha, pero también hay otro elemento y es que por más que llueva, cuando tenemos cemento en todas partes, el agua se fluye, no se filtra por corre, no se filtra en ninguna parte y nos genera lo que ustedes ven tan frecuentemente, que son las inundaciones urbanas. Entonces, toda esa agua que nos provoca inundación es agua que no se aprovechó. Y entonces, el agua nuestra, el agua que pudiéramos haber utilizado para infiltrarla y para alimentar los acuíferos, hoy día se va por los caños, termina en el río, termina en el mar. Con el agravante que cuando terminen los ríos, arrastra toda la basura que tenemos en las ciudades y esa basura se deposita en los ríos y luego termina en el mar. Entonces, el asunto es complejo, es integral, hay muchos elementos que se combinan, no es una sola cosa, son varias cosas juntas para las cuales sí tenemos que encontrar soluciones que atiendan a todos estas variables que nos generan dificultades con el agua. Muy bien, el tema yo creo que es sumamente amplio, usted lo mencionaba ahora, también falta el tema de la contaminación del agua como tal, de dónde vienen esas razones o esas causas. Pero yo les voy a enseñar que aquí tengo una botellita de aproximadamente 2 litros y vamos a hablar un poco sobre la campaña de la métrica embotellada, que busca responder a esta problemática que hemos ido abordando con don Gerardo. Esto, y conoceremos más de esta botella y cómo funciona y qué es lo que están planteando al regresar de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Cercanos, acá por TD+ y sus diferentes plataformas. Hablando de plataformas, les recuerdo que pueden descargar la aplicación de TD Max, se pueden suscribir a ella y disfrutar de todo lo que allí hay para ustedes. Desde las señales en vivo de Teletica Canal 7, TD+, TD+2, UTV, Teletica Radio y más recientemente la señal 24/7 de Repretel Canal 6 y Repretel Canal 11. Para que ustedes puedan disfrutar a través de la aplicación de TD Max de este universo de la televisión costarricense y de los diferentes productos que se les ofrece a ustedes. Y por supuesto, vayan preparándose para vivir la Copa América Estados Unidos 2024, que es el gran evento deportivo que tenemos para ustedes en esta ocasión. Descárguenla, disfrútenla y cualquier cosa, ahí nos avisan a ver cómo les va. Muy bien. Entonces estamos acá con don Gerardo hablando acerca de la métrica embotellada, una campaña que pretende generar un impacto social, económico y más educativo también, diría yo, don Gerardo, para que toda esta problemática de la que hemos hablado tenga algún abordaje en los hogares costarricenses. Hablemos un poco de, como lo introducía en el bloque anterior, estas botellitas de 2 litros. Ustedes han partido de esta referencia para poder enviar un mensaje. Cuéntenos un poco específicamente de ese mensaje basado en esta botella. Claro, eso es un estudio conducido por el Instituto se llama Instituto Metrológico, para toda esta problemática que tenemos respecto al agua. Muchas veces las personas piensan que no tienen, o sea, yo no puedo hacer nada ante tanta cosa, la naturaleza actuando, son las instituciones, pero esa es una forma de decirle a las personas que incluso a nuestro nivel de individuos tenemos la posibilidad de tener un impacto. En este caso es contabilizando cuánta agua estamos consumiendo. Y el problema es que muchas veces no es el consumo normal, sino que nos pasamos, es decir, tenemos un consumo desatendido, un consumo despreocupado sobre todo, ¿verdad? Nos metemos a la ducha y ahí
cantamos las 20 canciones del karaoke y pasamos el tiempo la gente se enjabona, ni siquiera cierra la llave. Igual, gente lavándose los dientes con el tubo abierto, bueno, hay otras cosas más terribles que se ve, que es gente incluso echándole agua a las matas de abajo de un aguacero, o lavando las aceras con mangueras. Pero para cosas más cotidianas es esta campaña que estamos promoviendo. Y es que calcular con base a un ejemplo muy cercano o un ejemplo muy fácil de calcular, que es una botella de 2 litros, con las cuales nosotros estamos muy acostumbrados, refrescos, gaseosas, etcétera. Casi todo, o sea, prácticamente todo el mundo tiene relación con botellas de 2 litros. Y mediante esta aplicación uno puede determinar cuánta agua está utilizando en cada una de estas tareas. En lavarse los dientes, en lavar los platos, en ducharse, para tener conciencia de cuánta agua estamos utilizando en cada una de esas acciones y cómo podemos reducir el uso o la cantidad intensiva de agua que estamos utilizando. Es decir, es una manera de poder cuantificar y de una forma más empática o más cercana a nosotros el consumo de agua despreocupado que tenemos. Nada más tengo una pregunta antes de entrar a qué tipo de medidas han hecho y cuáles son como esos patrones más comunes que ya han encontrado, como en la ducha, lavado de dientes, platos y más. Cuando uno tiene el recibo del agua, no aparece allí una cantidad específica del consumo de agua. Sí, justamente, pues, digamos, el recibo... Pero nadie la lee. Claro, pero sí, probablemente la lee, pero te la da en metros cúbicos, Ya. por ejemplo. Entonces, ese tipo de terminología no es clara, es decir, metro cúbico, ¿cuánto es eso? Sí. O sea, yo no tengo idea de cuánto sea un metro cúbico. Mientras que si empezamos a calcularlo con medidas a las que estamos acostumbrados, que es como por ejemplo la botella de 2 litros, ya tenemos una noción más visual o sea, ok, me voy a lavar los dientes, ¿cuánto duro yo en lavarme los dientes? 5 minutos. Si esos 5 minutos el agua está corriendo, ¿cuántas botellas de esas estamos llenando? ¿Verdad? Y hacer, no es solamente calcular, es decir, ok, ya calculé, pero ¿qué tengo que hacer? Y cerrar el tubo. Adoptar hábitos de consumo reducidos en el uso de agua, es decir, tenemos de alguna manera que empezar a entender que el agua no es eterna, porque siempre lo decimos, en la escuela uno aprendía, en mis años por lo menos, de que el agua era un recurso inagotable, pero sabemos que no es un recurso inagotable y que en todo caso, si el agua va a estar siempre en el planeta, pero el agua potable no es inagotable. Nada hacemos con que el agua esté en los caños porque es agua sucia, no la podemos usar. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por tener un uso, digamos, mesurado del agua. Y mesurado está bien como contexto, porque mesurar, que significa medir, sí, claro. Tenemos que estar conscientes de cuánto estamos usando. Entonces, esto lo que hace es un ejercicio muy, muy sencillo para las personas de tratar de visualizar, entender de manera visual cuánta agua estoy usando. Entonces, la aplicación lo que hace es que, por ejemplo, te calcula, o sea, cuánto dura lavándose los dientes, 5 minutos. ¿Cuántas botellas llenaría durante 5 minutos? 14 botellas. ¿Cuánto dura duchándose? 10 minutos. ¿Cuántas botellas se llenan de 2 litros se llenan durante ese tiempo? Y ahí vas calculando. Cuéntenos un poco de algunas de estas medidas que ya han establecido. Por ejemplo, en la ducha. Si yo me estoy duchando, aproximadamente ¿cuántas botellas estoy llenando de estas? A ver, para una ducha desatendida, más o menos alrededor de 24 botellas de 2 litros. Es decir, ¿Eso es una ducha sin canciones o con canciones? Una ducha con una canción larga, digamos. Alrededor de 24 botellas de 2 litros. Wow. Es muchísimo, es decir, vimos en un blog por ahí que hay un influencer que hace el ejercicio en un supermercado y pone en un carrito de supermercado, pone 24 botellas para ver, o sea, a ver cuánto es lo que estoy usando en el baño. Es mucha agua, muchísima agua. Y hay acciones muy sencillas que uno puede hacer, es cerrar la ducha mientras se está enjabonando y enjabonarse más rápido, es decir, o remojarse más rápido. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. Eso en la ducha, y si fuese lavándome los dientes, porque también de pronto, no sé, en mi caso,
si me baño de 1 a 2 veces en el día. Puede haber personas que se bañen más, o algunos que dirán, entonces ya no me baño mejor, porque ya no voy a llenar más botellas. Claro. Pero si fuese el tema del lavado de dientes, que de pronto es algo más seguido durante el día, porque, qué sé yo, en la mañana, después de desayunar, hay gente que inclusive se lava los dientes con cada comida que hace, ¿verdad? Sí, digamos, aquí lo importante es, el agua es un recurso que está a nuestra disposición, ¿verdad? No se trata de no usarlo, porque tampoco se le puede pedir a las personas que dejen de lavarse los dientes, que dejen de bañarse, que dejen de lavar platos. Eso no es el caso. El caso es el uso racional del agua. No tengo el dato exacto de cuánto es lavándose los dientes. Yo con una de estas creo que lo logro. Yo creo que incluso con menos, es decir, cuando uno se lava los dientes puede incluso resolverlo hasta con un vaso de agua. Sí, es cierto, tiene razón. Con un vaso de agua. Ahora imagínate si durante 5 minutos tenés abierto el chorro, no sé, sin tener el dato a la mano, yo calcularía que por lo menos 5 botellas de 2 litros podrían gastarse en un lapso de 5 minutos con el chorro abierto. Sí. Mientras que lo podés resolver con un vaso de agua. Es el mismo caso con la lavada de los platos, digamos, mientras estás enjabonando no tenés que tener el grifo abierto. Y luego, y eso lo puedes hacer con todas las acciones. Hay acciones muchísimo más complejas que no están siendo medidas acá, como lo que decíamos, lo de lavar los carros, echarle agua a las matas, la gente que lava los pisos, eso no está medido aquí. Pero una vez que hayas entendido lo que estás gastando, pucha, deberías pensar, o sea, si yo gasto eso lavándome los dientes, ¿cuánto estoy gastando en lavar el carro con el chorro abierto, ¿verdad? Claro. Ahora, la otra cosa que tiene la aplicación, que es muy interesante, que está además a disposición de los docentes para que lo trabajen con sus estudiantes, tiene otra serie de medidas. Por ejemplo, cuánto gasto en cada descarga del inodoro. Si el inodoro es de tipo, si es de los viejos con el tanque así, o si es de los modernos con doble descarga, cuánto se gasta en un orinal, cuánto se gasta en diferentes otras dispositivos que usamos cotidianamente. Se me ocurre que de pronto en un futuro sería prudente, llevando todo este mensaje también, así como en los alimentos, se dice qué contiene ese alimento, ¿verdad? Cuánto sodio, cuánto potasio, cuántos azúcares. De pronto un inodoro de estos podría decir, esto le podría estar utilizando tanta cantidad de agua. Normalmente, sí, los inodoros tienen esa información. En medida, sí. Claro. Sí, porque ahora, claro, hay muchos dispositivos de servicios higiénicos que ya están diseñados para reducir agua, pero por ejemplo, hay un truco que uno puede hacer, que es que si uno tiene un tanque muy grande, llena una botella de estas de agua y la mete en el tanque del inodoro, no en la taza, sino en el tanque que contiene el agua, y le reduce por volumen, digamos, por el volumen que la botella con agua le genera, le reduce claramente los 2 litros de agua que no se van a ir en la verdad. Entonces, igual, hay un montón de remedios caseros que podemos utilizar, pero lo más importante de esto es visualizar, es entender cuánta agua estamos usando y que le demos el valor al agua. Sí. Muchas veces uno le pregunta a las personas, ¿usted sabe de dónde viene el agua? Y te dicen, ya, y desde el tubo. Pero muchas veces la gente no tiene la noción de dónde está viniendo el agua y el valor que tiene el agua. Es decir, el agua, hasta podemos decirlo, cuando uno se relaciona con ella, la siente, es mágica el agua, ¿no? Es decir, te das cuenta, agarras un vaso de agua, hacer el ejercicio, agarras un vaso de agua y entras en contacto con ella y, pucha, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Y nosotros tenemos que entender y darle un valor al agua, porque siempre la hemos tenido tan a la disposición que no hemos desarrollado esa conciencia del uso racional, del ahorro, ¿verdad? De enamorarnos del agua, de encariñarnos del agua. O sea, a mí me da lástima, digamos, cada vez que uno pasa el agua en el inodoro y se van todos esos litros de agua, ¿verdad? Sí. Porque es agua que en otras partes del mundo, además, alguien está deseando. Es decir, nosotros... Y además que es un bien común, porque al final termina siendo de todos y todas.
Y ojalá todos llegáramos a tener la misma pasión que usted tiene en este momento cuando habla del agua, Sí. ¿verdad? No, y es válido porque el ejercicio que nos invita a hacer, por ejemplo, de ver el agua, no es algo que uno se detenga a hacer. Usted va a un restaurante y yo ahorita acabo de almorzar hace unos minutos y dije, tráigame un vaso con agua. Y llevan el vaso con agua, pero lo doy por garantizado, Claro. de que está ahí. Y ni siquiera me pregunto cómo llegó esa agua a ese local para que pueda llegar a mi vaso, ¿verdad? Entonces Sí. son cosas que no tenemos tan claras y que de pronto es algo a lo que debemos apuntar. Y nada más para invitar a las personas, en el siguiente link aparece más información acerca de todo esto que hemos venido conversando. www.lametricaembotellada.com. Por ahí don Michael Bolaños que me ayude en realización con el cintillo para que ustedes lo puedan observar. Y si usted dice, bueno, yo quiero entender mejor, quiero generar esta conciencia de la que han venido conversando al respecto, bueno, lo pueden entonces ingresar y precisamente empezar a hacer esos comparativos, porque inclusive en la página web aparecen ejemplos que empiezan a describirle a usted, bueno, para tal labor diaria, bueno, tanta cantidad, para esta otra, tanta cantidad, y así consecutivamente. Entonces, ahí está la invitación, que es en www.lametricaembotellada.com para que ustedes tengan más información. Hablemos un poco de la calidad del agua que tenemos en el país. ¿Es agua 100%, o sea, está en el tope de línea de calidad, o estar en un término medio, o está muy por debajo de los estándares que deberíamos aspirar? ¿Cómo la calificaría? La pregunta es interesante y comprometedora, digamos que, porque tenemos varias calidades de agua. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de las personas que reciben agua intradomiciliar, es decir, agua que llega a sus casas por un tubo, reciben agua segura. Hay incidentes que claramente recién ocurrió este tema claro. de la contaminación por hidrocarburos, pero en general, digamos, en general el agua es consumible, es agua segura. 100% potable no es toda el agua, ¿verdad? Hay agua que es 100% potable, hay agua que es segura, es decir, no te vas a morir tomándola y probablemente no te vas a enfermar tomándola, pero no es 100% potable. Hay agua que es 100% potable, cero riesgo. Pero hay un par de temas. Costa Rica es uno de los países con mayor cobertura de acceso al agua potable, es decir, hasta el año 21 por ahí, Costa Rica tenía alrededor de un 98% de cobertura, es decir, que el 98% de la población costarricense, de la población habitando en Costa Rica, recibía agua intradomiciliar. Hasta mis amigos de Cangrejal. Incluso ellos, con todos los problemas en su asada que puedan tener, sí, de no sé qué serán, de organización, de disponibilidad de agua en las fuentes, pero ok. Sí. Para el 2022 hubo un bajonazo en el acceso, es decir, alrededor de un 10% de acceso se registró. De esa cantidad de personas, como te decía, no todas reciben, o sea, todas reciben agua segura, pero no todas reciben agua con calidad potable. Pero tenemos además otro problema, y es que no estamos cerrando el círculo del agua. ¿A qué me refiero? A que no estamos tratando lo suficientemente bien las aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales? Todas las que utilizamos, las que hemos usado. Las que usamos para lavar, las que usamos para bañarnos para todo. Y las aguas negras, que son también... Y todas esas aguas, de las cuales solamente el 30% se están tratando, todas esas aguas generan contaminación de vuelta en los acuíferos. ¿Por qué? Porque si estamos tirando aguas crudas, es decir, sin tratamiento en los ríos, o si estamos utilizando tanques sépticos que tal vez no están bien hechos y que tienen fugas o que tienen filtraciones y que están liberando líquidos que son contaminantes, entonces tenemos un problema de contaminación por uso de aguas residuales, además de que estamos echando, o sea, literalmente, perdón la expresión, caca en los ríos y en el mar.
Aparte de eso, tenemos un problema muy importante de contaminación de fuentes de agua y de los ríos por basura. Claro. O sea, estamos utilizando los ríos como basureros. Hay empresas que descargan además sus productos residuales, los descargan directamente en los ríos. A veces no es raro pasar y ver yo vivo en Heredia y mi río Virilla a veces No, ahí no se puede cambia de pasar. colores. Sí, o- y de olores. y de olores. Sí. Sí, huele a martes, huele a jueves, depende Sí. de lo que liberen. Depende del día. ¿Verdad? Y Y entonces, si hubo fiesta o no la noche anterior. además, si uno hace un recorrido en los ríos más pequeños, en el área metropolitana, se encontrará con una gran cantidad de tubos desfogando en nuestras quebradas. Y son aguas negras, son aguas grises, son aguas residuales, y eso está sin tratamiento, y eso está en los ríos y en el ambiente. Quisiera ahondar un poco más en estos temas y también buscando un poquito de recomendaciones para yo siempre le llamo las recomendaciones para el metro cuadrado, ¿verdad? Para el qué puedo hacer yo individualmente y cómo como individuo después colectivamente puedo empezar a transformar en algo sobre los temas que hemos venido conversando. Pero lo vamos a hacer al volver de la pausa. Esta será nuestra segunda y última pausa y al volver seguimos conversando sobre la métrica embotellada, el agua, contaminantes y bueno, todo lo que usted debería saber para cuidar un líquido que es vital en nuestra vida. Llegamos al último bloque de nuestra conversación acá en Cercanos, a través de TDMás y todas las plataformas por las cuales ustedes nos acompañan. Veníamos hablando con don Gerardo acerca de la métrica embotellada y esta campaña que pretende que usted tenga realmente un impacto mental, social y que dimensione realmente cómo el uso despreocupado del agua genera un impacto. Y además estábamos hablando un poquito de la calidad del agua, don Gerardo. Terminemos esa idea de la calidad del agua tal como hoy la estamos consumiendo. Sí, bueno, hay muchos factores, digamos, que están interfiriendo en la calidad del agua y en la capacidad de las instituciones de llevar agua limpia a las personas. Por ejemplo, en zonas rurales, sobre todo, tenemos muchísima contaminación por agroquímicos. Costa Rica es uno de los principales productores de pesticidas del mundo y no estamos teniendo una gestión apropiada de esos agroquímicos. Entonces, muchos de estos terminan, una vez más, en los acuíferos o en los ríos o en las fuentes de agua directamente. Entonces, ahí tenemos un problema en ciernes. Se han destapado algunas crisis, digamos, aquí en Cartago, en San Carlos, en el pasado en Limón, pero probablemente hay en curso muchos problemas relacionados con esta dificultad que es el uso intensivo de agroquímicos y cómo estos agroquímicos están terminando en el agua, suelos. en los suelos y muchas veces literalmente en las fuentes de agua. ¿Quiénes son o en dónde están las posibles soluciones para precisamente esto que veníamos hablando, desde las salidas o los tratamientos de estas aguas negras o de las aguas residuales, pero también del impacto de los agroquímicos en el uso del agua como tal? Entonces, ¿quién nos puede solucionar esto? ¿El individuo o la institucionalidad? Sí, hay esfuerzos comunes, ¿verdad? A mí no me gusta poner siempre el énfasis y la responsabilidad de la institución. Hay instituciones responsables, ¿verdad?, que son rectoras y que son las que deberían liderar los procesos, pero también es importante encontrar hasta qué punto las personas, desde su individualidad, de su comunidad, también pueden hacer cosas. Entonces, la búsqueda, digamos, de una alianza entre la persona común, la persona ciudadana, y las instituciones es importantísimo. Entonces, a nivel muy local, pues claramente las municipalidades son las que tienen la responsabilidad de
de la gestión o el organismo, por ejemplo en Heredia, la empresa de servicios públicos, de gestionar el saneamiento y de cerrar el círculo del agua, ¿verdad? Es decir, que capturamos el agua, se la ponemos a disposición a las personas, pero luego tenemos que hacernos cargo del agua que usamos y que ya está para disponerse, que ya está para ser desechada. Usted hablaba antes del tema de que hay agua que es potable y hay agua que es sana para el consumo. Segura. Segura, esa fue la palabra correcta. ¿Cómo me doy cuenta yo del tipo de agua que estoy consumiendo? No, probablemente no te darás cuenta y eso es interesante porque quiere decir que el agua no te está generando ningún problema, ¿verdad? No te estás enfermando, ni mucho menos. Eso tal vez es un detalle más técnico que importante, porque es importante, pero la gente no tiene que preocuparse por saber si está recibiendo agua segura o potable, digamos. Es un tecnicismo un poco para ejemplarizar la situación de la calidad del agua, porque, digamos, depende mucho también de la capacidad técnica del operador, ¿verdad? Porque si un operador le pone más o menos cloro al agua, o si los procedimientos de cloración, etcétera, todo eso puede cambiar la calidad del agua. Para efectos prácticos, de repente no es importante. Lo que sí es grave es cuando hay situaciones como contaminación del agua por, digamos, en este caso los hidrocarburos recientemente, o por agroquímicos, o por lixiviados, o los líquidos que salen de la basura, o por otro tipo de desechos, ¿verdad? Eso sí es sumamente grave, y ahí es donde tenemos que trabajar a nivel de conciencia. O sea, la gente tiene que dejar de estar básicamente echando basura a los ríos. Pero no son solo las personas, porque sabemos que también hay empresas que están contaminando ríos con sus desechos. Don Gerardo, volvamos al tema de la campaña de la métrica embotellada. ¿Qué acciones están implementando, además de todo este trabajo arduo en medios de comunicación para llevar el mensaje? Pero ¿qué están haciendo? ¿Están yendo a centros educativos? ¿Están yendo a comunidades? ¿De qué forma están buscando impactar con la campaña? La campaña se mueve principalmente en redes, digamos que es incluso la forma más eficiente hoy día de movilizar conciencia y movilizar estos mensajes. Se mueve principalmente en redes, se está dirigiendo, digamos, a la ciudadanía en general, a grupos más específicos como docentes, por ejemplo. Penetrando en los centros educativos tiene muchísimo impacto. Los niños y las niñas nos enseñan a los adultos hoy día a cómo relacionarnos mejor con el planeta, y este tipo de campañas se debe trabajar mucho a nivel de las nuevas generaciones también. Entonces, de momento el trabajo está muy relacionado con la promoción en redes. Habrá un momento en que se hace un estudio de impacto, ¿verdad? Y luego en introducir otros elementos, por ejemplo, de medición, lo que hablábamos antes. O sea, sería interesante medir cuánto estamos gastando en lavar un carro. Seguramente la medición ya existe, ¿verdad? Pero tiene que ser más evidente para las personas. Es decir, si yo durante media hora cantando con la música del carro y lavando el carro con la manguera abierta, pero la idea detrás de todo esto es cómo generar esa conciencia de la gente. O sea, que la gente se siente y piense, pucha, de verdad, ¿cuánto agua estoy ni siquiera usando, desperdiciando? Es que una cosa es el uso y otra cosa es el desperdicio. Por eso yo te decía antes que no le podemos pedir a la gente que deje de usar el líquido. Ese no es el objetivo. El objetivo es que eliminar el desperdicio para que el bien, que lo dijiste correctamente antes, ese bien común, ese bien que nos pertenece a todos, pueda llegar a muchas personas. Sí. Te lo digo porque, por ejemplo, en algunas comunidades donde hay, qué sé yo, comunidades que están un poquito más altas que otras, aquel que tiene la manguera abierta le reduce la presión a la tubería y hace muchas veces que el que está aquí arriba no tenga o reciba mucho menos agua. Hablemos, para cerrar, de medidas exactas o prácticas que podríamos ejecutar en nuestro metro cuadrado, en nuestra individualidad, en nuestra casa. ¿Cuáles serían 3 puntuales que usted ahorita se le vienen a la cabeza y dice,
Creo que son esas tres con las que podríamos empezar a trabajar. La más importante y en la que nos estamos centrando ahorita tiene que ver con la reducción del desperdicio. No la reducción, la eliminación del desperdicio. Tenemos que dejar de desperdiciar el agua y ser conscientes de la forma en que la estamos utilizando. Pasar la voz también, convencer a otros. Desde el punto de vista de la calidad del agua, hay un trabajo importantísimo que hacer con los desechos. Tenemos que manejar responsablemente los desechos sólidos, la basura. Tenemos que separar la basura para aprovechar los servicios que tienen muchas municipalidades que nos reciben los reciclables. Muchas veces la gente por pereza no separa y entonces echa todo junto. Todo, claro. Y la gente que puede, además, yo creo que casi todo el mundo puede, es aprovechar los desechos orgánicos para hacer compostaje, no echarlo en la basura ordinaria porque eso aumenta los niveles de contaminación, sino trabajar con compostaje. Hay mucho, digamos ahora a nivel de comunidad, a nivel de familia y de individuos que podemos hacer para hacerle frente a la problemática y ya dejar de estar solamente responsabilizando a las instituciones, que son responsables, que tienen que asumirlo y que tienen que brindarle a la ciudadanía las herramientas, claro. Pero yo también, en el metro cuadrado, eso me gusta, te lo compro, me lo llevo. Te lo vendo. Me lo llevo. Ya lo dijiste, ya quedó a disposición de la humanidad. Yo en mi metro cuadrado, en mi casa, en mi barrio, mi familia, ¿qué puedo hacer? Además de quejarme o dejar de quejarme y comenzar ya a actuar, comenzar ya a hacer cosas concretas. Sí. Muy bien. Hemos conversado entonces con el señor Gerardo Quiroz, quien es especialista en gestión del riesgo de desastres de PNUD. Gracias, don Gerardo, y también invitarles a ustedes para que se queden con esta información, la página web www.lametricaembotellada.com, donde van a encontrar ejemplos prácticos de todo esto que hemos conversado y sobre todo, y lo más importante, y que creo que nos ha dejado también muy claro don Gerardo, la importancia de generar conciencia en la cantidad de agua que está usted utilizando, pero sobre todo la eliminación del desperdicio de agua. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Conciencia y acción. Porque no podemos quedarnos solamente en la conciencia, sino que tenemos que dar un paso al frente y hacer acciones concretas que nos ayuden a reducir los problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, a Michael, que siempre está en realización, también a Josué, quien hizo la gestión para que todo esto sucediera. Que sea hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Chao.